Miren que decir que estamos en un lugar extraordinario, en un lugar de privilegio, se hace lugar común. Pero créanlo, que donde estamos ahorita es una fortuna el tener acceso a las instalaciones de un tren como el Olivo, un tren que lleva la historia de la revolución, que da servicio al gobierno hasta Ruiz Cortines, un tren que es rescatado y conservado. Estamos en este vagón donde estuvieron los presidentes de México, donde se dio parte de la historia, donde se tomaron acuerdos. Estamos en un lugar de privilegio y esto gracias al grupo empresarial que nos ha dado el acceso a las cámaras de Radio y Televisión Querétaro en este programa, Rescatando lo Nuestro. Jaime, evoco muchas cosas con esto. Evoco a Ismael Víctor Casasola en su trabajo de la revolución, que le toca en suerte tener todo el movimiento revolucionario y el movimiento de los trenes y tener a los líderes y a la gente y al pueblo llano, esa foto hermosa de la soldadera, los niños con sus fusiles, los militares, todo alrededor del tren, que es cómo se mueve la revolución, que es como va de un lado a otro en México. Evoco a Toscano con sus grabaciones. Imagínate qué homenaje rendirle a Toscano de esas épocas del ferrocarril, de la despedida del porfiriato y todo, a estar en este momento con las cámaras, con jóvenes camarógrafos, con una joven productora y en el mismo lugar donde se dio hace más de 100 años esto. Dices bien, Luis, es un privilegio estar en este sitio y estaremos en otros muchos que va a ser para sorpresa de nuestros paisanos queretanos y para fortuna de todos nosotros, de que un grupo empresarial se haya dedicado durante muchos años con pasión y desde luego con pasión porque también se necesita dinero para rescatar todo este tipo de bienes materiales que son parte de la historia de México. Este vagón del tren Olivo, abandonado durante mucho tiempo, cargado de historia, ha sido rescatado con muy buen gusto y aparte se le han agregado obras de arte que tiene aquí en la parte interior y da más o menos la apariencia de cómo era el vagón presidencial de don Porfirio Díaz. Podemos ver una foto de él, una litografía de la época cuando era el coronel Díaz. ¿General? Todavía no era Todavía general. no, como coronel. Era coronel cuando fue el héroe del 2 de abril, etcétera. Y ahí en la parte de abajo yo creo que le gustó esta foto y le puso ya general. Ajá. Pero era el coronel todavía ya, cuando él llega ya a la tenía presidencia, aspiraciones. tenía aspiración, ¿no? Y como era el presidente, él ya le pone, pero esta misma foto la conocemos como del coronel. Todavía era moreno, de piel trigueña, antes de que Carmelita lo pusiera a blanquear y hacerlo afrancesado. Yo quiero recalcar mucho en este primer programa mi gratitud para este grupo empresarial que durante mucho tiempo se ha dedicado al beneficio de Querétaro por desarrollos turísticos residenciales, a darle a Querétaro el soporte de la modernidad que tiene, pero sin descuidar nuestras tradiciones. Una de las tradiciones es lo histórico y el rescate de muchas de las piezas que se habían ido de Querétaro, regresan gracias a este grupo que está preservando lo material, a la par que nosotros preservamos lo histórico también. Este privilegio sí lo quiero rescatar con emoción y con mi gratitud para este grupo, porque en esta serie de programas vamos a aportar muchas cosas desconocidas para la mayoría de los queretanos, porque no todo es el desarrollo empresarial, no todo es el negocio, sino hay una parte fundamental que es el retribuir a Querétaro algo que es fundamental para todos nosotros. Y con un cuidado enorme, desde los libreros, las copas, las mesas, perdón, pero son los tiempos, el hecho de los barandales, los sillones, todo lo que vas encontrando, los candiles, los percheros, las alfombras, todo tiene un gusto exquisito. Me voy a permitir hacer alguna referencia, una acotación.
ahorita que hablabas de coronel y de general, que es cuando Porfirio Díaz es respetado y querido y es tratado como héroe, y no como después pasa a ser ya el dueño del país durante 36 años, me parece. Nada más 2 presidentes ha dado Oaxaca. Benito Juárez, que se aventó 18 años, y Porfirio Díaz 34, 36, no recuerdo bien el dato. Entonces estuvieron bastante tiempo. En el libro de Psicología Social de Mariano Amaya destaca una parte muy importante sobre Porfiriato y dice que Porfirio Díaz no aplicaba estrictamente las leyes de la Constitución, porque tenía la esperanza de que le levantaran la excomunión, porque si levantaban la excomunión, entonces podría casarse con Carmelita Romero Rubio. Y entonces estaba así como en un convenio de tú levántame la excomunión y yo hago como que no veo la Constitución, y entonces me puedo casar con Carmelita Romero Rubio. De ese tamaño era don Porfirio. Y terminó con amoríos con su sobrina. Sí. Cuando la sobrina está falleciendo, que está muriendo ya de una fiebre puerperal, que van a ver al arzobispo, el arzobispo le dice que renuncia a la jura que hiciste de la Constitución del 57, y él dice sí, porque le dice, si no lo renuncias, no puedo absolver a tu esposa, a tu mujer, y va a morir en pecado, le van a sacar los ojos en los infiernos. Lo espanta y dice, no, sí acepto, pero lo que dice el arzobispo es, fírmalo, que estás adjurando de la Constitución que habías jurado. Son parte de las anécdotas que hay sobre don Porfirio, porque no cabe duda que fue una gente que el principal monumento que tuvo don Porfirio lo construyó él, que es el ferrocarril, claro. Porque las estaciones, el progreso que llevó el ferrocarril al país es innegable. Sí, sí. Y las fiestas del centenario de la independencia, todo lo que hizo él. Y sí, comentabas tú como acotación de que el coronel Porfirio Díaz es el héroe del 2 de abril. Ya como general no hay calles que digan general Porfirio Díaz. No, ya no, es coronel. Es el coronel, don Porfirio. Sí, entonces, ya no es previo a convertirse en un dictador. Sí. ¿No? Pero ¿cuántas cosas debemos a Porfiriato y cuántas otras se pueden criticar? Y se siente su espíritu aquí, Luis. Sí. El espíritu de don Porfirio, con la fastuosidad, el afrancesamiento de esa época, y también al revolucionario de Cuatro Ciénegas, a don Venustiano. El hecho de que, siendo él de origen zapoteca, después no permita que la gente ande con calzón de mante, con guaraches en el centro, porque afeaban el paisaje, ¿no? Y hubo leyes que emularon las disposiciones de don Porfirio. En Querétaro también el gobernador prohíbe que entren los indígenas de Patío al centro de la ciudad, y se alquilaban pantalones. Se alquilaban pantalones en determinados puntos de entrada, Luis, porque querían que el Patío, que yo lo llegué a conocer todavía en mi época de niñez, de Pinal de Amoles, de esas partes, venían con el calzón de manta y el Patío, que era un triángulo que se fijaban, y la camisa de manta. Y esto está relatado por Valentín Frías, cómo se manejaba el alquiler de pantalones para que entraran como gente decente a la ciudad de Querétaro. Qué maravilla. Sí, es una oportunidad, como decíamos, grande, el hecho de poder estar rescatando parte de la historia para estos comentarios, pero en el lugar mismo donde se dieron, Jaime, eso es fundamental. Y Casasola y algunos fotógrafos como Melitón de Querétaro sacaron fotos de los presidentes. Por ejemplo, Álvaro Obregón en la parte posterior de este carro. ¿Todavía saludando con la derecha? Ya no traía la mano derecha. Pero don Venustiano, la estación del ferrocarril de Querétaro, y la estación ya del ferrocarril nacional, porque el central estaba en la Alameda. Entonces el nacional, ya con la construcción que conocemos ahora como el Centro Cultural La Estación, sí. La vieja estación. La vieja estación. Sí. Ni tan vieja, ¿verdad? Pues no, porque es del Porfiriato. 1903. Y decíamos que se pueden criticar muchísimas cosas de Porfiriato, pero también dejó cosas buenas, como todo hombre de poder, ¿no? Un hombre que, según algunos datos que he tomado, prefería sentarse delante de una ventana
para que la gente que atendía y que estaba enfrente no lo pudiera ver directamente por la luz. Le hacía contraluz y no le veían lo viejo. Entonces, ¿Cómo hasta llegaron? esos detalles cuidaba. Todo. ¿Cómo llegaron esos vagones aquí, parte del ferrocarril, descansando sobre una vía? Fue una labor titánica, porque ingeniería tremenda, incluso se tuvieron que derribar parte de algún puente para que pudiera llegar aquí con unas grandes grúas. Y desde luego mucha gente que viene al náutico, aquí a Juriquilla, lo puede observar con curiosidad. Hay muchas especulaciones en cuanto a cómo llegó aquí. Se los decimos a los televidentes. Fue una labor titánica, pero bien estructurada y manejada por ingenieros con grandes grúas. Incluso uno de los vagones tuvo que ser partido y después se unió otra vez aquí. Y está para que lo gocen los queretanos, porque esto a futuro, el proyecto que se tiene es que sea algo abierto a la comunidad, no solo de queretanos, esto va a ser a nivel internacional, por todo lo que iremos diciendo que se contempla este gran proyecto. Es un resumen, pero no de la historia de México y de la historia patria y la de Querétaro. Es un resumen de la historia universal, porque encuentras tallas, encuentras escultura, encuentras pintura, encuentras grabado, encuentras litografía, encuentras herrería. Entonces es un compendio de la cultura universal y además conforme vayamos avanzando en los programas podremos ir viendo otras áreas. ¿Y te vas a dar gusto con las cámaras fotográficas? Sí, desde luego que sí, sí. Y pues en verdad hay que decirlo así, sin temor a los lugares comunes, es un privilegio. Es un privilegio, no cualquiera puede estar sentado en este lugar, en esta historia, no cualquiera puede estar grabando un programa de televisión para trascenderlo, para que el público lo tenga, lo vea, que sepa que es Querétaro. Y bueno, Jaime, tenemos que ir ya al primer corte. Regresaremos con un personaje que queremos platicar, que conozcan su forma de pensar, con Roberto Velázquez en un momento. El investigador. El investigador. Pues Roberto Velázquez Nieto, gracias por estar aquí con nosotros. Roberto ha sido un apoyo en muchas de las cuestiones culturales, artísticas, literarias, en el rescate de muchas piezas, un investigador acucioso, un hombre que ha recorrido pues prácticamente toda Europa, China y otros países, siempre en busca del conocimiento y siempre con un afán, y lo digo Roberto porque lo he tenido en lo personal, con un afán de dar, de ofrecer el conocimiento, de entregarlo, impresionante, ya sea que saca revistas, objetos, rescates que ha hecho y los ofrece con una generosidad absoluta. Si hay algún trabajador de la prensa de Querétaro que se encuentre en alguna misión en Europa o en el lugar donde él esté, siempre contará con Roberto. Esa es la experiencia que tenemos, siempre contará con Roberto para abrir esas puertas, para llegar donde está. Y te lo digo, por ejemplo, no de ahora con los acontecimientos en el Vaticano, donde estuvo Enrique Zamudio y mucho le ayudaste para poder cumplir con su labor periodística. Te lo digo de antes, con Sergio Hernández en Monte Carlo, no recuerdo dónde estaba, y también ahí estuviste con él y también le auxiliaste en lo que se pudo. Entonces, ahora Jaime, tenemos nuevamente a este personaje queretano, nacido en Pasteur Norte, ya cerca del río,
los orígenes en el corazón mismo de Querétaro, como son los tuyos y los de muchos de los televidentes que nos sintonizan, pues en este Querétaro, en este núcleo, en estas familias austeras y todo, al Querétaro de este desarrollo, como para tener, además del negocio, como decías, este gusto por reintegrarle a Querétaro parte de su historia. Conocemos la trayectoria de Roberto, desde niño conocimos a su papá, un buen deportista. La inquietud de Roberto lo ha llevado a ser investigador, a ser de los investigadores internacionales de Querétaro, porque lo ha llevado a la Universidad de Austin, Texas, al Salón de Cultura Mexicana, de la Historia de México, pero sobre todo lo que yo he platicado con él desde hace tiempo y me ha impresionado es que tiene las llaves de la Biblioteca Secreta del Vaticano. Él ya tiene un duplicado que se ha ganado ya por la confianza. Imagínate, Luis, lo que es trabajar en este tipo de archivos tan herméticos, tan cerrados. ¿Cómo le hiciste para llegar a eso, Roberto? Bueno, primero es un gusto estar aquí con Luis, gracias por tus palabras y también un enorme placer con un viejo amigo de mi familia, con Jaime, y por supuesto gracias al Grupo Empresarial por darme esta extraordinaria oportunidad de venir y estar como en el túnel del tiempo en este tren que representa tanto para la historia de México, para el contexto internacional y todos los acontecimientos que se dieron aquí, y muy en particular para Querétaro. Bueno, ¿por qué? Porque Querétaro cruzan todos los caminos de la historia, cruzan por mi tierra, que tanto amo y quiero, y que es Querétaro. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, pues de alguna otra manera ha sido a través de una carrera que lleva ya más de 25 años, en la que pudimos llegar primero que nada a la Universidad de Texas en Austin, a la Natalie Benson Latin American Studies, que es la mejor biblioteca, la mejor hemeroteca y archivo de México, los Estados Unidos de América, y el Archivo Secreto Vaticano. ¿Por qué es importante para Querétaro? Uno, por dos situaciones. Porque el primer centro de evangelización fue fundado precisamente en el convento de la Santa Cruz en el año de 1683, y por lo tanto de aquí fue el primer centro de evangelización, no nada más para América Latina, sino para el mundo, para toda Asia. Aquí salieron los primeros evangelizadores a través de la nave china del puerto de Acapulco, y de ahí partieron grandes misioneros, que fue un proyecto de transculturización, y los primeros que llevaron el nuevo mensaje católico y occidentalizaron Asia fueron precisamente misioneros que salieron precisamente de tierras queretanas, que se expusieron y se hicieron a la mar a la conquista de las tierras orientales. Entonces esa es la primera parte por lo que es importante el ir a buscar la verdad histórica a la Natalie Benson Latin American Studies de la Universidad de Texas en Austin, al Centro de Estudios Mexicanos y en particular al Archivo Secreto Vaticano, en donde vas a poder encontrar toda la verdad histórica que tiene Querétaro desde 1683 hasta el México moderno, posmoderno, pasando por todas las etapas que le dieron causa al Estado-Nación mexicano, que pues entre otras cosas, solo por mencionar una, la Reforma y por supuesto la Revolución Mexicana, ya que nos encontramos gracias a este grupo empresarial que va a rescatar y le va a dar identidad, una nueva identidad cultural, histórica, política, social, rescatando costumbres, tradiciones, esta gran cultura, una nueva identidad que va a estar a disposición en su momento de la sociedad civil queretana, del pueblo queretano, y sobre todo es un proyecto que va a llegar a todo el mundo y a todas las naciones. Roberto, mencionaste documentos de Querétaro. Desde luego, como queretano y con el acceso que tienes a ese archivo secreto, ¿qué has encontrado de interés de Querétaro? Al cabo no te oyen ahorita en el Vaticano. Platícanos algo. Bueno, primero está el Archivo Secreto Vaticano, y yo creo que hemos encontrado muchísimas cosas. Muy en particular quisiera señalar por el espacio en que nos encontramos tan extraordinario, y nuevamente gracias a ustedes y gracias al Grupo Empresarial por esta enorme labor que ha llevado más de 50 años el poder tener este hermosísimo tren Oliva. Pues podemos señalar, déjame señalar algunas cosas que no se reconocen a veces hoy, tan importante que juegan las mujeres, el papel de la mujer. A propósito de este tren, yo me gustaría hablar un poco de Francisco I. Madero, pero muy en particular de una figura muy olvidada para los queretanos y para las queretanas, su esposa, Sarita de Madero, la pobre y anegada Sarita, que todavía no se le rescata ni se le da realmente el sitio, y no se ve esa figura femenina y todo el apoyo moral
de principios, valores y ético, y ese gran raigambre que tenía la mujer mexicana en estas épocas, y más el papel que tocó jugar, pues nada más y nada menos del primer mártir de la democracia, que fue Madero. Entonces hay muchas cosas que de Madero se dice mucho y se ha dicho muy poco, y de Sarita no se ha dicho, desgraciadamente, nada. Casi era cubana porque estuvo viviendo en Cuba. Así es, vivió en Cuba. Ella es originaria de San Juan del Río, casualmente, de lo cual los oriundos de este municipio se deben sentir realmente orgullosos. Otro personaje que era su antítesis quizás de Madero y por supuesto de Sarita, pero que también fue queretano. Aquí podrá haber que quien lo apoye o no, o detractores, pero antes fue presidente de la República, y fue secretario de Relaciones Exteriores, y fue embajador en el Japón, y fue embajador en Washington, D.C., y que viajó en este tren muchas veces con don Porfirio, pues es don Francisco León de la Barra. Creo que este queretano también está esperando ahí. Nacido en la histórica casa de la calle de Libertad. Efectivamente, a un costado, bueno, pues de la Casa de Gobierno, ahora en pleno Plaza de Armas. Entonces también de ahí hemos encontrado muchísimas cartas, informes, documentos, telegramas, misivas de don Francisco León de la Barra, y todo se gestó precisamente la sucesión presidencial, ya que a él le tocó precisamente entregar la presidencia, y fue un presidente interino, y que también no se ha dicho nada sobre Francisco León de la Barra, y que pues en este tren era su casa junto a don Porfirio, y bueno, y se llevaron a cabo y se gestaron una serie de proyectos, y nada más y menos la sucesión presidencial. Y qué ironías, le entregó a Madero la presidencia, pero tuvimos una primera dama queretana que todavía está en espera de que muchas investigadoras y muchos investigadores le den el sitio que le corresponde a Sarita. Hay algo, perdón, hay algo en esta biblioteca referente a Madero que hable sobre su espiritismo. Claro, por supuesto. Mira, no nada más en el Archivo Secreto Vaticano. Además, él profesaba mucho la fe católica. Era un católico muy creyente, a propósito, independientemente de su espiritismo. Y por supuesto, de la familia Madero y don Francisco de Madero sí hay muchos documentos. No nada más en el Archivo Secreto Vaticano, sobre todo, en particular, en el archivo de la Secretaría de Estado, también del Vaticano. Esa es otra fuente. Hay muchísimos documentos que todavía no se rescatan de él, y en particular en la Natalie Benson Latin American Studies. Y hay una fuente que es poco explorada, que yo he explorado poco, que ojalá alguien lo haga, son los archivos que tiene Francia y particularmente París. Hablabas de mujeres notables. Carlota se dice que cuando va a ver al Papa, ahí empieza a presentar su cuadro de demencia, y se dice también, a ver, desmiénteme a ver qué hay de cierto en esto, que es la única mujer en la historia del Vaticano que ha dormido ahí. Yo creo que no hubo, con el Papa, sino ahí. No, hubo hasta una papisa también, ¿verdad? Entonces la Juana, no puede la ser. Juana. Sí, no puede ser la misma. No es la misma, ¿eh? Pero se dice que Carlota, en el momento que el Papa le cierra las puertas, que se agudiza su cuadro de demencia y que la tienen que hospedar ahí para ver qué hacían con ella, porque no encontró el eco que esperaba del Papa. Fíjate que es curioso, pero todos los que son especialistas en el siglo XIX, en particular en la Reforma y por supuesto en algo que Querétaro pues, también ahí tiene mucha huella y que aportar, bueno, en el imperio, y termina el imperio finalmente en Querétaro. Fíjate que esos datos son poco señalados, ¿sí? No sé, realmente es más bien una leyenda, es un ícono, es un mito el que finalmente no se sabe si se quedó o no se quedó precisamente en el Vaticano. Y tome en cuenta que además en esa época todavía no estaba el Vaticano, no lo conocemos como es la Santa Sede ni el Vaticano, no estaba ahí para empezar. Entonces, si se quedó, no se quedó, no se sabe realmente a ciencia cierta. Sí estuvo en Roma, pero donde ella estuvo viviendo realmente fue precisamente en un hotel que está en Plaza del Popolo. Ahí fue donde vivió, y ahí estuvo con su séquito y quien la iba acompañando a Carlota. No han señalado muchos especialistas, finalmente si estuvo o no estuvo. Han seguido su epistolario a través más bien de Maximiliano con ella, que precisamente uno de los fondos más importantes que tiene. Hay más de 1000 cartas precisamente en el Centro de Humanidades de la Universidad de Texas en Austin, y que está esperando también mucho la labor de los investigadores. Déjame decirte si algo. Es curioso que a pesar de la importancia y el peso que tuvo en su momento Maximiliano y Carlota en la gestión del Estado-Nación mexicano, no se hable de Carlota como se habla, por ejemplo, de Juana de Arco o de los Stuarts, que están nada más y nada menos si tienen una estatua en la Basílica de San Pedro.
De Carlota no ves nada. Pero Juana de Arco fue santa y Carlota llegó con un hijo que no era de Maximiliano. Claro, por supuesto. Entonces el problema también tenía su tache negro. Oye, Roberto, 2 cosas has aportado tú de mucha trascendencia. Vamos a ir un corte y nos platicas de la original imagen del cura Hidalgo. Me parece ¿Sí? muy bien. Regresamos en un momento. Tal vez alguna vez deberíamos hacer un programa con todo lo que se dice en los cortes, pero imagínese usted, amigo, estar con Jaime y estar con Roberto platicando, pues es un banquete, es una fiesta y es un extraordinario sentido del humor el que tienen los dos. Pero en sí, Roberto, yo tengo 2 dudas. Una, la que ya planteó Jaime, sobre la verdadera imagen del cura Hidalgo, que con tu aportación vienes a rompernos toda la ilusión infantil. Y 2, es que siempre vemos al cura Hidalgo como nos lo han pintado. Y 2, Roberto, ¿qué es en sí la labor que estás desarrollando aquí? Mira, primero que nada es precisamente gracias al grupo empresarial, y la principal labor es primeramente es todo lo que se refiere al ser el curador. 2, a sistematizar, ordenar y principalmente a catalogar todo lo que van a contener nada más y nada menos que 13 museos. 13 museos. 13 museos dentro de este proyecto. Dentro de este proyecto. Exactamente. Todos en esta misma ubicación, de diferentes ubicaciones. Todos en esta misma ubicación. 13 museos 13 para Querétaro. 13 museos para Querétaro, para México y para el mundo. Y que ya están, no es maqueta, no es algo a futuro, ya están los museos. Y tú estás haciendo, estás curando Estoy curando la museografía. La museografía. Estás seleccionando, estás catalogando y además se está digitalizando la información. En su momento se va a digitalizar, se va a contextualizar, se va a hacer una DBteca también y bueno, se va a adecuar pues precisamente. Fíjate qué término más ¿sí? que está, una DBteca. Sí. Claro, ya es... Vivimos en la era de la digitalización. Sí, claro. Pero ya la fonoteca tiene su valor, pero ya ahora es la DBteca. Una DBteca. Pero es el ayer, el hoy y el mañana, en donde, bueno, la sociedad civil pues es como un túnel del tiempo y en la que todas las generaciones, las de ayer, las de hoy, las del mañana, van a poder tener, bueno, pues en vivo un cuadro de Don Porfirio original, van a poder tener un quinqué, van a poder tener el tren, van a poder transportarse al Galeón de Manila, cámaras fotográficas, la barbería, la farmacia, precisamente de la época del porfirismo, afrancesada, van a poder ver gobelinos, van a ver una obra pictórica, entonces pinacoteca, fonoteca, cámaras fotográficas, lo que se te pueda ocurrir. No tengo idea de cuántas piezas puedan albergar estos 13 museos, de cuál sea el acervo, pero sí puedo tener la certeza de que es una gran aportación al pueblo de Querétaro. Exactamente. Parte del pueblo lo va a ir conociendo poco a poco. La oportunidad que nos dan es para ir abarcando diferentes etapas en los programas. Pero, a ver, platícanos de la cirugía plástica que le hace al rostro de Miguel Hidalgo. Con las investigaciones. Mira, con esta investigación, esta cirugía plástica que se le hace al verdadero rostro de Hidalgo, es una litografía que aparece, primero que nada, en un periódico denominado, que se conoció como El Iris, que salió muy pocos ejemplares, fueron aproximadamente ejemplares entre los años de 1823 a 1826, que lo deja 2 italianos, Nati, y que bueno, que finalmente plasmaron una litografía que todavía lo conocieron antes de morir. Y este periódico se encuentra precisamente en la Hemeroteca Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el fondo reservado. Entonces llega a mis manos un periódico que se llama El Cosmos, de la época de la Revolución Mexicana, de 1913, que acaba de cumplir un siglo. Y entonces un empleado de la Hemeroteca Nacional se encontró con este ejemplar del Iris en el fondo reservado en 1913
y le hace una crítica muy fuerte precisamente a don Porfirio Díaz, al grupo de científicos o de porfiristas o neoporfiristas, diciéndole que todo lo que hizo en el centenario fue falso. Y le dice, no, usted creó un Hidalgo que no existió, basándose precisamente en este documento. Y entonces rompe con toda la identidad nacional, con todo lo mítico, con todos los íconos, con la ilusión infantil, como lo acaba de decir Luisito, desde el kinder, y quizás desgraciadamente a veces hasta los que estudian historia como una profesión sin mencionar una... ¿Qué va a hacer Chucho Berber? Yo creo que se va a quedar sin chamba en esa... Va a tener que cambiar de personaje. Va a tener que cambiar de personaje en las leyendas a recorrer precisamente Querétaro. Nos ve mucha gente que no es queretana que está llegando. Chucho Berber es una persona que idealiza la imagen y ya es el cura Hidalgo. Sí, ya se quedó en el personaje. Se quedó en el personaje. Entonces él anda en las callejoneadas, en las leyendas, en Querétaro, y muy bien caracterizado. Sí. Entonces Chucho sí va a tener que cambiar la fisonomía. Le vamos a platicar algo al auditorio, así muy breve, Jaime, porque no tenemos tiempo. Pero una vez a Chucho Berber, lo invitamos, estando todavía nuestro siempre bien recordado Modesto de la Luz Cervantesistas. Lo invitamos para que estuviera en el programa y entonces íbamos a empezar a hacer una suerte de evocación hacia el cura Hidalgo y de repente iba a entrar Chucho caracterizado. Y entonces le íbamos a hacer una pequeña entrevista de su tiempo y demás, pues como una alegoría de lo que estábamos tratando en ese momento. Y así se hizo, solamente que a Chucho le ganó pues la necesidad de anunciar que él era el que había traído las tortas cubanas a Querétaro. Y entonces, caracterizado, empezó a hablar de eso. ¿Cómo fue, Jaime? Sí, era un cuadro que era la estampa del cura Hidalgo y en vivo Chucho, entonces iba a estar jugando la imagen y el cuadro iba a cobrar vida. Y habíamos quedado con él, lo aleccionamos, que se le iba a decir, oiga, padre de la patria, ¿cuándo vino usted por primera vez a Querétaro con los corregidores? Y se le hizo la pregunta ya acordada, padre de la patria, ¿cuándo llegó usted aquí a Querétaro? Llegué en el 62 y traje las tortas cubanas. Imagínate el cura Hidalgo sirviendo para un comercial de las tortas de Chucho Berber. Ya nos comimos el tiempo, nos queda un minuto, Jaime, y todavía no nos adentramos bien a la verdadera imagen, o se supone sea la verdadera imagen del cura Hidalgo, y lo hacemos regresando del corte. Sí, cómo no. La imagen del cura Hidalgo con sus botas, con su saco, con el pelo ya con entradas, y además con pelo en la parte de atrás, largo. Como las que tú tienes, Luisito. Así, y el pelo canoso volando, ¿no? Y llevando el estandarte de la Virgen de Guadalupe al frente. Y es la imagen con la que aprendimos historia y con la que aprendieron nuestros hijos y con la que están aprendiendo nuestros nietos. Entonces, ahora, de repente decir, no, es que esa no es la verdadera imagen, esta es la verdadera imagen, pues sí es un choque cultural histórico, ¿no? Y sí, por eso decíamos, rompe la ilusión infantil, porque vemos al hombre ahí, pero siempre como un viejo bonachón, y era un hombre de 60 años, ¿no? Con una faja tricolor que le he visto en algunos, todavía la bandera en el ejército trigarante, todavía Iturbide no la ideaba, ¿no? Ya el cura Hidalgo con una faja tricolor, no es posible. Sí, entonces el hecho, Roberto, de que de repente aportes y digas, hay una equivocación histórica, no es ese el cura Hidalgo, es este. Y entonces, pues claro que se hace quien lo lee, quien lo ve, se hace un choque. Pero ¿qué es la aceptación que tiene y cómo se puede certificar que sí es? ¿Cómo podemos tener la certeza
como para en un acto de honestidad histórica tratar de cambiar la imagen del libro de texto gratuito, de las estampitas de la esquina. Estamos hablando de un tema muy complejo, complicado y delicado, que es precisamente la construcción de la identidad del Estado-Nación mexicana. Puesto que ahorita estamos festejando pues, las fiestas patrias y una serie de acontecimientos que le dieron cauce a México. Entonces, bueno, es un tema que está arraigado en la oralidad, en la costumbre, en la tradición de más de un siglo. Porque, bueno, finalmente el Hidalgo que conocemos, uno lo creó Maximiliano porque lo consideraba mi héroe. Cuando llega al poder, de quien estamos hablando, gracias al grupo empresarial que podemos ver este retrato, esta foto, pues es precisamente el crea al otro Hidalgo que aparece, como tú dices, en todos los textos de historia. Y bueno, y por lo tanto, este está actualmente, vuelvo a lo mismo, está en el fondo reservado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero lo que estás diciendo es que la creación de la imagen de Hidalgo es de Maximiliano. La primera, una de las primeras que sí, y el que nosotros conocemos, o la mayoría, la creó Porfirio Díaz. Y finalmente, esta imagen, vuelvo a repetir, es por el periódico El Iris, que está en el fondo reservado en la Universidad Nacional Autónoma de México, y solamente mediante un permiso especial tienes acceso a ella. Si no, no lo puedes ver. Yo lo tengo, ahorita está en Europa, precisamente la exposición que yo llegué, que tú tienes conocimiento aquí en la Sociedad Queretana, que está en la Universidad de los Franciscanos. Ahí está precisamente el verdadero retrato de Hidalgo. Y precisamente, bueno, ahí es para romper poco a poco en esta transición a la democracia del Estado-Nación mexicana, con muchos íconos, con muchos mitos, y en la que finalmente las nuevas generaciones pues, van a tener la oportunidad en su momento también de aportar y de debatir si es o no es el verdadero Hidalgo. No se trata tampoco de decir, no, aquí aparece en ese retrato, aparece no como tú lo mencionas, como un patriarca, un sacerdote. Se ve 60, con pelo. Aquí tiene pelo, se ve sonrojado, se ve más joven, 45 años, tiene, 44, tiene 45 la boca años. así como de pico chulo. Exactamente. ¿No? Ojo claro. Exacto. Ojo claro. Repítenos la fecha porque la gente puede decir, bueno, ¿cómo se lo sacaron de la manga eso? Fue hecho por personas que todavía conocieron. Lo conocieron antes de que lo fusilaran. Entonces, aproximadamente se supone o se dice los expertos en este periodo que tenía 44, 45 años cuando el cura Hidalgo, bueno, finalmente es fusilado. Y entonces, por lo tanto, Linati, que era el director del periódico, lo conoció y es una litografía. El original de este periódico, lo vuelvo a repetir, porque esa es la metodología histórica que se siguió y tuvimos que ir para que otro medio lo publicara por primera vez y después lo publicaron muchos medios durante el Bicentenario, que no voy a dar los nombres nacionales, precisamente lo avalaron porque se ha hecho una investigación con la prueba fundamental que está en el fondo reservado de la Hemeroteca Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esa es la prueba. Y bueno, por lo tanto, entonces, solamente las publicaciones que se hicieron del Bicentenario, de los muchos comités que hubo, o de las muchas instituciones, solamente apareció en una. Y las demás aparecieron porque a través de esta muestra de los periódicos se dio a conocer a través de los medios nacionales. Es que se prestó poca seriedad, ¿no? Encuentran el cadáver de Morelos, ¿no? Y ya te presentan ahora Morelos en huesos, ¿no? Los restos, ¿no? Los restos, sí. Exacto. Y sacan a un gigante de un héroe conservador, hacen una serie de mezcolanzas que las fiestas de este bicentenario, lejos de tener el sentido patriótico, se cayó al patrioterismo. Querétaro sí aportó, ¿eh? Sí, Querétaro sí aportó, rescatando la imagen del corregidor, que el gobernador tuvo muy buena sensibilidad, claro, de don Miguel Domínguez, darle el lugar que se merece. No aquella ficción de que había encerrado a la corregidora, que era un traidor, etcétera. Quedó demostrado por los considerandos de Modesto Cervantes. 64 considerandos que fue el cerebro del movimiento de independencia. Sí, y bueno, el hecho es que temas así, Roberto, nos pueden llevar muchísimo tiempo, pero hay
muchas cosas que platicar de este lugar todavía. Sí, mira, por ejemplo, ahorita que estamos en el mes patrio tan importante, bueno, pues Hidalgo aquí ya lo vimos, tenemos un mantel, una servilleta conmemorativa precisamente del centenario. Y bueno, por allá están unos cuadros en donde una Porfirio fecha, se comparaba con él. Exactamente, donde Porfirio se comparaba Ponían casualmente la con columna Hidalgo. de la Independencia, Hidalgo exacto, y Porfirio, ¿no? Y más a nuestra izquierda, bueno, pues hay litografías originales de otro acontecimiento en donde Querétaro, bueno, le tocó ser capital de la República primera vez, cuando culminó la guerra del 48, y tenemos todas las batallas ahí, precisamente la de Molino del Rey, la de Churubusco y finalmente la de Chapultepec, como todas las de Monterrey y todas las demás. Entonces, nuevamente, gracias al grupo empresarial por rescatar precisamente en este gran espacio y a la vez pequeño como es el tren, pues todas las etapas de la historia de México. Aquí vamos a encontrar desde nuestros orígenes mesoamericanos hasta el México moderno. Sí. Sí, y vamos a encontrar pues personajes como ya lo mencionabas tú, Luis, y ya lo mencionaba Jaime, pues vamos a encontrar también a Ezequiel Montes, vamos a encontrar a Arteaga, ¿sí? Vamos a encontrar a Escobedo. El centro de Querétaro. El centro de Querétaro vamos a encontrar, es el epicentro de la historia de México, es el epicentro donde podemos rescatar pues, lo que es México en una palabra, ¿no? Y bueno, es un espacio que además pues, es un grupo empresarial que precisamente es algo que sí quiero señalar aquí, es objetivo, transparente, claro, intemporal. Aquí cuando esté abierto en su momento al público, cada quien va a poder buscar la verdad histórica, su verdad histórica, la que no se conoce, la que no se ha dicho, o en un momento la que él pueda creer. Es una sociedad civil en esta construcción, en esta transición del Estado-Nación mexicano a la democracia, de un espacio único para la sociedad civil. Y insistimos, Jaime, en esta virtud que tiene Querétaro. La gente, los niños, aprenden historia en el lugar mismo donde se dieron las cosas, o ahora con los elementos y los objetos que pertenecieron a esa gente que nos dio lo que somos, que finalmente de uno, de otro bando, como haya sido, triunfadores, derrotados y demás, nos dieron este cariz del México que vivimos y que es ya distinto, un estado como Querétaro, que pasa a ser tan austero, a tener ahora la proyección que tiene. En lo real, ¿no? Aquí la juventud cierra el libro y sale a caminar lo que acaba de leer. Claro. Le queda cerca, se respira historia. Y bueno, y de alguna manera, pues no tiene que en un momento, no tiene que ir a la Ciudad de México, valga las proporciones guardadas, y no tiene que ir a Chapultepec. No, pero aparte de eso, tenemos embajadores que pueden ir a Roma por nosotros y traernos el conocimiento. Y traer reconocimientos para acá. Para que... Sí. Entonces es un rescate, pues yo lo vuelvo a repetir, es único, es intemporal, y bueno, que en su momento van a estar invitados instituciones que van a venir, bueno, pues gente del Archivo Secreto Vaticano, van a ir de las universidades de Estados Unidos, pero es un problema educativo que abarca en general a todo mundo. Es un buen término, es un programa educativo. Es un programa educativo, es un proyecto educativo cultural, ¿sí? 13 museos. 13 museos. 13 museos. Bueno, Roberto como pez en el agua, porque así, mira, bola pluma, filatelia, numismática, numerografía, coleccionista, teléfonos, cámaras, todo, pero en el gusto de Roberto. O sea, de repente te presenta una serie de cartas con todo y sobres y sus timbres y demás, o te trae así a la redacción documentos cristeros, periódicos de la época, del fútbol, de los campeonatos mundiales. Bueno, es un compendio de conocimientos que, como dije al principio, Jaime, y de verdad lo hago con honestidad, es muy generoso, entrega como hoy lo hizo, con esa sencillez y hablándonos de maravillas de poder estar en el Archivo Secreto Vaticano. Y hay que reconocer que parte de este trabajo de Ni Roberto Dan Brown lo inició tu padre también. Él tuvo gran afición por lo de Ezequiel Montes, hizo aportaciones también, y luego tú has continuado al fallecimiento de tu papá. Qué bueno, y el deporte también, el béisbol. Pero de esta manera, de esa misma forma lo va a hacer, gracias por sus palabras, pero de esta misma forma lo está haciendo el grupo empresarial, a otro nivel, y a una gran escala, en lo que, bueno, pues ahora vamos a poder, como tú, Luis, como Jaime y como todo mundo, es un proyecto
multidimensional y multidisciplinario, en de todos los que quieren aportar. Entonces, bueno, son bienvenidos y serán escuchados, y será para todo el público, para los niños, para la gente de la tercera edad, para los jóvenes, para los no ya tan jóvenes, pero lo que van a poder decir, pues es que yo lo vi en el libro, pero hoy lo vas a vivir. Claro. Y lo vas a tener en tu tierra y en Querétaro. Estamos ya a punto de terminar con este primer programa y yo sí quiero reconocer el apoyo, el esfuerzo que han hecho para que los camarógrafos penetren por primera vez, porque esto no se había conocido por medio de la televisión. Somos los que estamos iniciando la difusión de un proyecto que es un megaproyecto, porque no solo abarca los 13 museos, es muy amplio. Iremos abordándolo en los siguientes programas, Roberto. Sí, claro que sí. Gracias al Grupo Empresarial por darnos la oportunidad a la producción, a los camarógrafos, a Luisito, a Jaime, a un servidor, pues, por tener acceso a poderse trasladar en el túnel del tiempo, a este tren que significa tanto para Querétaro, como ya lo hemos señalado muchas veces, como el constituyente, que podemos abordar también este tema con Carranza y todo lo que aportamos. Y bueno, pues finalmente ser los iniciadores de este lanzamiento, de este gran proyecto, de este grupo empresarial. Habrá quien no le llame la atención tanto la historia. Habrá quien diga, bueno, pues sí, pero pues a mí no me interesan tanto ni las fechas ni nada. Y se interese, por ejemplo, más en la ingeniería o en los números. Pues nada más el hecho de traer estos vagones aquí, no es traer la historia, sino todo el proyecto, el uso de las grúas, el cortar los ferrocarriles, el ponerlos, el colocarlos, el ponerles una protección contra la lluvia, el ir rescatando. Pues es que es de todo, es para todo gusto, ¿no? El hecho nada más de venir y ver los que están aquí arriba, ¿no? Entonces es ya de por sí un logro y un dato importante, pero muy importante. Y podemos asegurarles que va a haber muchas sorpresas en los próximos programas, cosas que no se imaginan que estén en Querétaro. Es que te vas tropezando. Entras, Jaime, y encuentras una estampa, no sé, maya de Bonampak, o encuentras un poco de imitación de pintura rupestre, y de repente te encuentras una escultura ya más de tipo modernista. O a Picasso, originales, etcétera. O obra de Picasso. Y entonces vas de sorpresa en sorpresa. De verdad, este grupo empresarial ha hecho algo enorme con estos museos, y cuando estén abiertos al público, auguro que va a ser de una trascendencia internacional. Por tu conducto, Roberto, la gratitud de Radio y Televisión Querétaro para los representantes de este grupo, y esperamos el siguiente programa estar en otra locación, en otro lugar que sea de interés para nuestro público. Y pues nos vamos, Luis. Sí, Jaime, ya se hizo tiempo de despedir este primer programa, de agradecer a Roberto, al Grupo Empresarial, como lo hemos venido diciendo en estos últimos segundos o minutos, y pues al auditorio la invitación para que nos esté sintonizando, porque vamos a ir dando a conocer en exclusiva, como se dice en el periodismo, o como primicia para el pueblo de Querétaro, lo que se está logrando hacer para el rescate de su historia. Nos veremos pronto. Muchas gracias, Roberto. Al contrario, gracias a ustedes. Esta es su casa y nos veremos en el próximo programa. Gracias.